Bueno, para empezar, mi nombre es Margarita Lucano. Yo voy a ser la encargada este día de estar con ustedes impartiéndoles un tema muy importante y muy fundamental para los estudiantes que aspiran a ser parte de la Universidad de El Salvador y a hacer este examen de admisión. El tema que nos corresponde es estudiar el reportaje periodístico, la noticia periodística, y por ahí vamos a ver un poco también acerca de los textos, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio con ese tema. Dentro de los objetivos que tenemos en esta noche es analizar las partes que tiene una noticia y las características del lenguaje implícito en los textos noticiosos. Y el segundo objetivo es pues analizar las características del lenguaje implícito en textos publicitarios, la noticia y el reportaje. Entonces, en esto basaremos nuestros 45 minutos que vamos a estar acá, ¿no? En lograr alcanzar estos objetivos y yo sé que lo vamos a lograr. Para dar inicio, hacemos la interrogante, ¿no? ¿Qué es la noticia? Bueno, los autores nos dicen que una noticia es el relato de un texto informativo, en el cual se quiera mostrar con sus propias reglas de construcción, o sea, de enunciación, y que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o la relación entre hechos novedosos o atípicos ocurridos dentro de una comunidad en un determinado ámbito específico. Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación es un género periodístico en el que la noticia es un recorte de la realidad sobre un hecho de actualidad que merece ser informado por algún tipo de criterio de relevancia social, que aquí nos manda en la misma definición a ver cómo se construye una noticia. Bueno, ¿cuándo surgió el término como tal de noticia? Bueno, esto lo tenemos desde antes de la época de la colonial, viene esto, ¿no? Antes las cartas servían como medios de comunicación de noticias. Era muy difícil, digamos, tener acceso a un periódico como lo conocemos ahora, que es un medio de comunicación escrito que se distribuye en masa, que es una de las características de los periódicos, ¿no? Por medio de los cuales se distribuyen mucho las noticias. Una de las características fundamentales de ese surgimiento fue la necesidad de estar informado en esa época por la misma digamos, cuestión sociocultural que se vivía en las épocas, que vivíamos en épocas de conquista, en épocas de guerra, en épocas de cambios de gobierno, de maneras, digamos, extremadas, por decirlo así, ¿no? Cambios de disposiciones por medio de la iglesia. Entonces, todo ese tiempo se vio la necesidad, digamos, de estar informando a la población general, por decirlo así, de los acontecimientos que pasaban. Y fue así como estamos hablando de que de los 1500, 1600 surgió lo que se conoce como la noticia. Antes le sublevaron también los telegramas, las cartas familiares, los escritos, etcétera, ¿no? Esos son parte de los antecedentes de los que ahora conocemos como la noticia. La función de que la noticia ahora es como más pública y antes todos estos escritos eran como más personales o más dirigidos a cierto grupo determinado que el remitente establecía para quien era de conocimiento esa noticia. Entonces estaba como muy estratificado el acceso a las noticias como fundamentales o importantes del acontecer político y social de la época. Bueno, entonces, pero para comenzar, ¿cómo se construye una noticia? Bueno, se aplica la famosa técnica de las 5W más H de la Escuela de Periodismo de Norteamericana. Entonces, este sistema se conoce como 6WH, entonces que es 61H, que es en inglés. Entonces, y se caracteriza como en diferentes, digamos, aspectos. Por ejemplo, se supone que esa técnica debe responder a la mayoría de las preguntas que se conocen como las 6WH, ¿verdad? Primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, por ejemplo, asesinaron a alguien. Oh, eso es lo que pasó. Cometieron un homicidio, asesinaron a alguien. Y la segunda pregunta, ¿a quién le sucedió? Por ejemplo, fue a un diputado de la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí va cobrando relevancia, ¿no? ¿Cómo sucedió? Bueno, iba conduciendo y alguien le disparó. De esa forma sucedió. Entonces, ¿cuál es el primer punto?
¿qué pasó? El segundo punto es a quién le sucedió, a qué personaje. Y el tercer punto es cómo, digamos, el medio, cuál fue el medio, cómo que esa persona falleció. Y luego tenemos el número 4 que dice cuándo sucedió. Aquí cuando hablamos del cuándo, estamos hablando de la fecha, ¿no? De la fecha exacta. Aquí incluimos el día, la hora, el mes, incluimos también cuestiones como temporales, ¿no? O sucedió cuando estaba lloviendo súper fuerte, estaba cayendo una tormenta súper fuerte en la carretera, esta carretera se vuelve un poco más lisa cuando llueve y entonces el vehículo volcó, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el cuando sucedió, incluimos cuestiones como temporales que pueden como provocar de manera, aumentar, mejor dicho, pueden aumentar las probabilidades de que pueda suceder ese hecho que estamos enunciando, ¿verdad? Y el número 5 es dónde sucedió. Entonces, bueno, sucedió en carretera como el APA, ¿no? Carretera hacia el puerto, el Aeropuerto Internacional de El Salvador. ¿Y por qué sucedió? Bueno, miren, en el caso de que les dispararon, que mataron a la persona, lo hicieron porque les querían robar. Les querían robar porque traían maletas. Entonces, los atracantes pensaban de que traían cuestiones de valor en sus maletas y por eso. Entonces, vamos a recapitular. 1, ¿qué pasó? 2, ¿a quién le sucedió? Y 3, ¿cómo sucedió? Y vamos con el número 4, ¿cuándo sucedió? Y el 5, ¿dónde sucedió? Y el 6, ¿por qué sucedió? Para los chicos y chicas que van a aspirar a carreras humanistas, periodismo, que es muy solicitada dentro de la Universidad de El Salvador, bueno, estos les van a servir de base, chicos. Eso, ¿verdad? Que son fundamentales para la carrera, también que van a estudiar comunicaciones. Es muy importante, digamos, estudiar y ponerle como atención a ese tipo de palabras porque son los que nos permiten, digamos, formar el cuerpo de la noticia. Y bueno, nos dice que el periodista debe ordenar los datos en orden decreciente a su importancia y parte de los datos más importantes para llegar a los menos significativos. Por ejemplo, no importa, no tenemos que hacerlo, digamos, como en ese orden, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en un momento coyuntural de elecciones, ¿qué nos importa más? Por ejemplo, ¿a quién le sucedió? Bueno, porque es un diputado en la Asamblea Legislativa y va en estado de ebriedad. Entonces, digamos que ponemos como de relevancia, como título de la noticia, diputado fallece en accidente, por ejemplo. Entonces, el periodista ahí es el que va a decidir, digamos, el orden de ubicación de nuestras preguntas que nos van a ayudar a construir una noticia. Pero digamos, si es una zona de alto riesgo, entonces vamos a poner el dónde sucedió primero. Por ejemplo, ustedes saben que cuando llueve ponen ahí Cárcava, en Soyapango, en la colonia Santa Lucía se vuelve a abrir. Entonces ahí le damos de relevancia al dónde sucedió. Entonces, digamos que dependiendo de las condiciones de la noticia, realce la noticia o digamos que según el criterio del periodista puede tomar, así va a poder integrar las diferentes preguntas integradoras de una noticia. Y por ejemplo, si estamos en una fecha de celebración, por ejemplo, digamos que es el 14 de febrero, entonces digamos así, un título amarillista que suelen tener nuestros periódicos son enamorado mata a su pareja el 14 de febrero. Entonces le damos como relevancia a la fecha específica, ¿no? Entonces, es una cuestión de análisis, de coyuntura, de percepción y de subjetividad del periodista o del escritor de la noticia, ¿verdad? Entonces, estas 6 oraciones, estas 6 interrogantes son las que me van a ayudar a construir una noticia, un texto periodístico, perdón, una noticia y cada una de ellas me va a permitir darle respuesta a un elemento muy importante. Ya dijimos que el orden lo va a determinar el momento coyuntural, lo va a determinar el periodista, etcétera, etcétera. Digamos como la finalidad que pretendan cubrir con la noticia. Bueno, para continuar, vamos a conocer las características de las noticias. Las características son un montón, jóvenes, pero son muy importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener otro tipo de visión
digamos, a las noticias que vemos, por ejemplo, en los medios digitales, que vemos en los periódicos, que vemos en los noticieros, etcétera. Es muy importante conocer cómo debe ser. No debemos de alejarnos que lo que estamos estudiando acá es el deber ser. El que hagan las cosas diferentes las instituciones, los noticieros, etcétera, no nos debe de alejar del deber ser en ese momento. Y bueno, como primer punto, una noticia debe ser veraz. ¿Qué significa eso? Que no deben ser mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obligación del periodista para poder cumplir con esta característica? Informarse, ¿verdad? Documentar la noticia para no caer en difamaciones, para no caer en mentiras y así ir perdiendo la credibilidad, primeramente él como periodista y segundo como medios, ¿verdad? Como medios, por ejemplo, antes estaba viendo yo las cantidades de periódicos que vendían de estos periódicos escritos grandes, por ejemplo, el Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, que son los dos periódicos más grandes de El Salvador y que antes los vendían en grandes cantidades. Entonces, cada año que va avanzando, su venta va reduciendo. ¿Por qué se va reduciendo? Bueno, porque van perdiendo credibilidad por el tipo de noticias que ellos están sacando en sus medios de comunicación. Entonces yo no digo que esto está mal, que está bien, la verdad es que es la misma situación coyuntural la que va determinando, digamos, si creen o no en el periódico, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo que dejan de creer? Pues considera de que el periódico no es objetivo. Entonces ahí estamos ante la segunda característica. ¿Qué pasa cuando hablamos de objetividad? Bueno, nos dice que el periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor, aunque se entienda que él cubrió la noticia y aparezca su nombre como responsable. Entonces, ¿qué pasa? No debe ser, digamos, la persona hablando. Él debe solamente darle estructura a las palabras, él debe de, digamos, buscar la forma de poder comunicar esa noticia, pero no debe dar el criterio, no debe hablar el criterio personal. Es decir, a nombre de, yo lo condeno, yo lo enjuicio, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, y asimismo, cuando hablamos de la noticia, no solo del periodista, digamos que no nos quedemos solo como de manera periodista, sino que también como medios, por ejemplo, que hay conglomerados, ¿no? Aquí está el Grupo Nutriz, aquí está que es TCS, Telecorporación Salvadoreña, entonces estos, digamos, estos como sectores fuertes que tienen, por ejemplo, TCS tienen los canales 2, 4, 6 y 5, parece, o 7, no sé qué otro canal tiene. Entonces, como ellos, ¿no? Ellos como un conglomerado deben ser objetivos. Obviamente en ocasiones se ataca más como al periodista, pero acordémonos que ellos siguen una agenda de su contratante, de su patrón, y obviamente su patrón pues es la cadena de comunicación, ¿no? Igual que en el caso del periódico escrito. Entonces, sus jefes son Grupo Nutriz y ellos son los que dan el aval, ellos son los que dan el visto bueno para que una noticia se publique. Entonces, no la debemos ver como la objetividad de manera personal, sino que a modo de empresa, a modo de sociedades también, qué tipo de noticias quieren, digamos, publicar. Nos dice que la noticia no debe prevalecer la subjetividad del que la elabora, solo se adivinará que tiene un autor porque en ella se da una selección de la realidad, de manera que el periodista escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes, pero en ningún caso se mostrará su opinión. En la noticia se caracteriza por eso, por ser objetiva, ¿no? Pues ya lo vimos anteriormente que una de cómo se construye la noticia es buscar la forma de que los hechos puedan adecuarse a nuestras interrogantes. Entonces, el adecuar, digamos, los hechos a nuestras interrogantes para la construcción de una noticia nos permite cumplir la característica de objetividad, ¿no? Y bueno, claridad, los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógica, ¿verdad? ¿No les han pasado a ustedes que han leído, digamos, el MAS? Yo he leído noticias del MAS que a veces yo me quedo así como que, y que quisiera mandar a entender, ¿no? O también así periódicos digitales, por ejemplo, la Brittany o esos periódicos así, que realmente
todo lo dimensionan, pero con el objetivo de hacerlo viral. Es una noticia que no tiene fundamento, una noticia que no tiene, digamos, un método para comprobar la veracidad de lo que ellos están diciendo, pero logran el cometido que es hacer viral esa noticia, ¿verdad? Y bueno, como la otra característica tenemos como brevedad. Dice que los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes, ¿verdad? Debemos de buscar los gráficos, digamos, la forma de exponer idónea, pertinente, para poder, digamos, dar a conocer nuestra noticia. Y bueno, la otra característica es generalidad. Dice que la noticia debe ser de interés social y no particular, ¿verdad? Las noticias de interés particular tienen otro tipo de nombres, por ejemplo, tienen entrevistas o tienen, por ejemplo, comunicados, cuando ya hay un interés específico o que se tiene con ese texto, ¿no? Quieren llegar a cierta población, quieren llegar a cierta empresa, a cierto tipo de personas, por ejemplo. Entonces ya quizás nos quitamos de lo que es la noticia y nos incorporamos a otro tipo de texto. O sea, ya puede ser un comunicado, un tipo de entrevista, un tipo de reportaje, pero ya no es una noticia, ¿verdad? Y obviamente actualidad. ¿Por qué? Porque si es pasado no nos interesa, ¿verdad? Porque ya son hechos que han perdido como mucha relevancia en el presente. No significa que dejen de tener consecuencias al presente o hacia el futuro, pero la característica de la noticia es que es constante. Vive en constante movimiento. Por ejemplo, en nuestro país tenemos noticieros que lo dan en la mañana, lo dan al mediodía, lo dan en la noche y a veces se reprise, ¿verdad? Y ahí tenemos a algunas personas que se echan los 4 noticieros del día, bueno, porque hay acontecer en ese lapso de horas que deben ser informados a la población. Por ejemplo, si en la mañana hay una manifestación en X calle, puede ser que a la 1 de la tarde hayan llegado las instituciones a negociar con ellos. Por ejemplo, ANDA, que es una de las instituciones más demandadas por medio de manifestaciones. Por ejemplo, la noticia de la 1 puede ser de que las instituciones llegaron a negociar, ¿verdad? Y puede ser de que en la tarde, a raíz del cierre de esa calle, esté muy despejada, que aunque sea una calle muy fluida constantemente, a raíz de la manifestación que hubo ese día, las personas no quisieron arriesgarse y está muy fluido el tráfico, es decir, está solo, ¿verdad? Y es súper raro porque es una hora donde pasa demasiado congestionada esa calle, pero debido al evento de la mañana, esa fue la consecuencia en la tarde, ¿verdad? Entonces debe mantenerse como en ese constante cambio. Y obviamente, bueno, tiene que ser novedosa. Los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros, dice. Como yo les decía, debe de ser de acuerdo a la realidad. Y obviamente no ser repetidas, ¿verdad? Algunas noticias tienen por objetivo darle seguimiento a eventos muy importantes. Por ejemplo, yo les puedo decir, digamos, la aprobación de una ley. Entonces, si el día de ayer estaba en X negociación, le periodiza qué es lo que dice, la noticia qué es lo que dice. Esta mañana aún continúa sin llegar a un acuerdo, sin llegar a un consenso por parte de los diputados al momento de aprobar X ley. Un ejemplo, ¿no? Entonces, pero ya es diferente, es la misma noticia, pero el objetivo de ella es darle seguimiento. ¿Cómo va avanzando ese proceso? ¿Quiénes han cedido? ¿Quiénes han dicho que no? Es un ejemplo, ¿verdad? Y obviamente debe tener interés humano. Y esto lo relacionamos mucho con, bueno, con qué tipo de receptores estoy trabajando, a qué tipo de población va dirigida mi noticia. Y la proximidad. Dice que los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Bueno, en el mismo ejemplo del tráfico, ¿no? Obviamente le va a interesar un evento de una calle a una persona que vive cerca de esa calle, por ejemplo en Comalapa. Si cierran la carretera a Comalapa, las personas que todavía por San Marcos dicen, ¡ah! O sea, hay manifestación, voy a madrugar más, voy a avisar al trabajo que voy un poco más tarde porque se va a hacer tráfico. Entonces se preparan emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Provocan ese mayor interés en las personas porque les va a afectar directamente a ellos. Y bueno,
Otra de las características es la prominencia. Dice que la noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son importantes y conocidas. En el ejemplo que yo les mencionaba, ¿no? Del diputado, obviamente, ¡oh! Diputado, ¿verdad? Pero ¿por qué cobra relevancia? Bueno, porque es un funcionario de elección popular. Entonces, tiene el objetivo, tiene el deber de que sus acciones vayan fiscalizadas por la población en general. Y una forma de fiscalizar las acciones de ese diputado es darlas a conocer, ¿no? Y las dan a conocer por medio de noticias. Otra característica es la consecuencia. Dice que tiene interés noticioso todo lo que afecte la vida de las personas. O sea, si perjudica de una u otra forma o beneficia de una u otra forma a los seres humanos, tiene consecuencia. Cumple con la característica de tener consecuencia en la vida de las personas. También es oportunidad, representa oportunidad, que dice que mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee. Y otra de las características es el desenlace. Dice que algunas noticias mantienen el interés del público en espera del desenlace que puede resultar sorprendente. Volviendo al ejemplo que yo les planteaba del proceso de creación o de aprobación de una ley, donde el noticiario le está dando como seguimiento y dice, por fin terminó, la aprobaron con cuántos votos, esta ley tiene por objetivo, por ejemplo, beneficiar a tal población, porque aprobaron tal y tal cosa, y así, ¿verdad? Entonces, culmina la noticia y, digamos, la noticia ha cumplido con ese proceso de llegar al desenlace. Y bueno, tiene un tema, dice que las noticias relacionadas con ciertos ámbitos del quehacer humano resultan atractivas en sí mismas por medio de avances. Un ejemplo puede ser los avances científicos. Entonces, ¿de qué es mi noticia? Es de política, es de economía, es de acontecer social, es de cultura, es de deporte, es de, ¿qué? ¿Cómo le llaman a esta cosa de chismes? Se me olvida. Digamos, farándula creo que le llaman, ¿no? Es de farándula, etcétera, es de artistas, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué tema habla la noticia? Entonces, todo eso se toma en consideración al momento de qué, al momento de esto, ¿verdad? Al momento de estructurarla. Tengo que saber de qué tema estoy hablando. Y obviamente la noticia tiene una característica de servicio. ¿Por qué? Bueno, porque una noticia puede percibirse como tal en función del servicio que preste. O sea, es decir, que ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba, de que hay una manifestación en la carretera Comalapa porque ANDA no ha brindado el servicio de agua a toda la comunidad de San Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la noticia llega la queja a las instituciones de que hay personas que están molestas porque no tienen el servicio de agua. Entonces, ¿qué pasa? La institución toma la decisión de llegar al lugar, de personarse y decirle, cierto, no hemos podido brindarle el servicio de agua por X o X razón, pero aquí estamos dando la cara, ¿no? Un ejemplo, ese es un ejemplo, ¿ok? Por lo general no sucede así, ¿verdad? Pero ese debería ser como el deber ser, como ya les dije anteriormente. Aquí nos vamos a enfocar como en lo que debe de ser. En la realidad vemos que un montón de cuestiones no son así. Y bueno, con base a estas características que hemos analizado, podemos analizar. Entonces, ¿qué es la noticia? La noticia es un relato de un acontecimiento de la actualidad que despierte el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos a resaltar, oigan bien, porque eso nos va a servir más adelante. Uy, todo chueco me quedó. Pero objetividad y veracidad. Uy, eso me queda mejor. Bueno, entonces esas son las características, digamos, importantes. Objetividad y veracidad. ¿Qué era la objetividad? Bueno, no que no sea la posición del relator, del escritor de la noticia, que no sea su punto de vista, sino que sea lo que está pasando allá afuera. Entonces, ¿cuál es la función ahí del periodista o del relator? O sea, darle cuerpo a las palabras, al suceso, al acontecimiento. Y obviamente ese acontecimiento debe ser veraz, debe ser capaz de comprobarse y decir, es cierto porque esto y esto y esto, presentan videos, presentan fotografías, presentan estudios, etcétera, ¿no? Tiene esa característica fundamental de veracidad.
Y bueno, sus funciones dice que están claramente delimitadas y el periodista tiene que cumplirlas con el mayor rigor profesional. Obviamente, ya les dije, ese es el deber ser. Es más, le vamos a poner ahí. Bueno, no puedo escribir. Siento que no vamos a entender mucho, pero igual. El objetivo es ese, ¿no? O sea, ese es el deber ser. Ustedes como futuros periodistas, según les interesa la rama, deben recordar que una de las cuestiones fundamentales del periodista es actuar con profesionalidad. Si actúa con profesionalidad, va a ser ético y esa misma ética con la que trabaja le va a ayudar a ser objetivo y a ser veraz en sus publicaciones, ¿verdad? Y obviamente dice que el lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal. Entonces dice que el lector la recibe sin ningún tipo de valoración personal, ¿no? Obviamente, la valoración personal del que estamos hablando aquí es del escritor, ¿verdad? Entonces aquí cuando hablamos de valoración personal estamos hablando de este profesional, del profesional que la escribió. Obviamente, dependiendo a qué tipo de población vaya dirigida, así le puede afectar, ¿no? O la puede recibir. Por ejemplo, si es una noticia que está diciendo que mi empresa no ha pagado el seguro social, por ejemplo, yo soy trabajador de esa empresa y todos los meses ahí están descontándome el seguro y el AFP, entonces yo me voy a molestar y voy a sentir, puchica, eso me han estado robando el dinero de por gusto, pues porque los descuentos no han cesado, los descuentos los he tenido mensualmente y esta empresa aquí dice que no ha pagado, o sea, la han investigado y dice que no han pagado el servicio del seguro social. Entonces ahí obviamente va a afectar su situación y obviamente va a apelar a emociones y a sentimientos de las personas. Y después nos dice que cuando el periodista relata la noticia no debe pretender ser el más original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso. Volvemos otra vez a las características de objetividad y veracidad. Y el preciso, pues acá lo podemos delimitar con la actuación profesional que pueda tener, ¿no? El estilo lingüístico está definido por las siguientes normas: claro, concreto y preciso. ¿Qué pasa? Claro, concreto y preciso. Vamos a enfocarnos en estas tres palabritas. Claro, la noticia debe ser clara, concreta y precisa. O sea, la estructura que le vamos a dar, el lenguaje que vamos a utilizar, no debe ser un lenguaje rebuscado, un lenguaje técnico. ¿Por qué? Porque obviamente un lenguaje técnico, un lenguaje especializado, no va a estar al alcance de toda la población. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Bueno, que la noticia no se entienda, que se le pierda el objeto a la noticia, que se le pierda, digamos, varias características que hemos visto acá. ¿Sí? Que pierda, digamos, la generalidad, que pierda el interés humano, etcétera. Entonces, si no hacemos eso, obviamente va a perder las características de ser una noticia. Vamos a continuar y en este caso nos tocaría elementos de la noticia. ¿Cuáles son los elementos de la noticia? Y para eso yo les puse acá una imagen. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice acá el ejemplo de la noticia? Descubre ciudad más antigua de Europa. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Hallazgo histórico. Descubre ciudad más antigua de Europa. Entonces nos dicen, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Oigan bien, pongan atención acá. Este es el epígrafe o antetítulo. Hallazgo histórico. Me da como una idea. Algo histórico, ¿qué quiere decir? Algo antiguo, algo que tiene muchos años, algo que no ha estado, digamos, al alcance de toda la población, porque es un hallazgo. Entonces quiere decir que hace poco lo han encontrado. Me da una idea de lo que yo voy a encontrar más abajo de la noticia. Y el titular me dice, descubre ciudad más antigua de Europa. Entonces ahí me da un tipo de desenlace de qué se puede tratar la noticia. Dice la bajada o el subtítulo. Tiene por finalidad la bajada o el subtítulo de poder ilustrar al lector en lo que continúa. Y dice LED o entradilla, que es más que todo, digamos, la premisa de la noticia.
Dice que un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen que son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Y aquí empieza el cuerpo de la noticia y obviamente acá está el desenlace. Entonces, ahorita vamos a estudiar cada uno de los elementos como definición. Bueno, acá tenemos el epígrafe, que dice que es un texto breve que entrega un antecedente importante para entender el titular y la noticia. Ya lo vimos acá, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos que era un hallazgo histórico? Algo que nos permite tener como una noción básica de lo que vamos a leer más adelante. Y el titular dice que es el título de la noticia destinado a captar la atención de los lectores. Este es el titular. Descubren ciudad más antigua de Europa. Entonces, ¿qué pasa si hubieran cambiado el título, por ejemplo, los primeros mini estados? Entonces hubiera sido como menos impactante, ¿no? Por ejemplo, si hubieran visto esta línea acá, lo que está encomillado, le hubieran puesto acá como título los primeros mini estados. ¿Verdad que hubiera perdido un poco de impacto? Obviamente el epígrafe ya no hubiese sido el mismo. El titular hubiese tenido que haber sido redactado de otra forma y así va perdiendo la estructura. Bueno, y tenemos como tercer elemento la bajada del título. Dice que tiene el objeto de ampliar el contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando algunos pormenores. Entonces acá tenemos, ¿no? Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Dice, oh, digo yo, entonces es más viejo todavía. Yo digo, si las pirámides de Egipto las descubrieron en tal año, chica, esto es súper anterior a ello entonces. Y así, entonces me voy formando una idea como lectora. Y la entradilla dice que es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la noticia. Oigan, la parte más importante de la noticia la lleva la entradilla, no el cuerpo. ¿Y qué es la entradilla? Aquí nos empieza a hablar del proceso de investigación que hicieron los arqueólogos. Entonces, ¿qué lo permitió poder encontrar esto? ¿Verdad? Entonces, y ahí el cuerpo de la noticia que empiezan como a dar con un poco más de detalles. Y dice que el cuerpo de la noticia es el texto de la noticia propiamente dicha. La importancia de los datos enunciados va disminuyendo del mayor a menor, tal como una pirámide invertida, dice. Entonces, nos podemos figurar, vamos a hacerlo y si lo vamos a hacer. Opciones de puntero, con el marcador lo vamos a hacer. Vaya, dice que lo podemos hacer como una pirámide invertida, como de mayor importancia, así. Uy, no, un triangulito invertido vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entonces, según ese escritor, obviamente es el epígrafe o el antetítulo. Luego, con mayor importancia, sigue el título. Y deja como último el cuerpo de la noticia. ¿Por qué? Porque si una persona lo capta el título, continúa con la lectura, continúa con la bajada o el subtítulo. Y si este punto le llamó la atención, va a continuar acá con la entradilla. Entonces, y obviamente, si eso logra como mantener al lector todavía con el interés de la noticia, va a continuar con el cuerpo de esta. Entonces, por eso es que nos dice el autor que es como un tipo de pirámide invertida, ¿no? Entonces, porque ese es el objetivo. Cambia totalmente. No digamos que el cuerpo es lo más importante, no. Según el autor, es el título, es el antetítulo, los que les permiten tener la importancia de la noticia. Para ir avanzando, podemos introducir que tiene más características de la noticia. Dice que es reciente, es trascendental, es paradójica y es estremecedora. Entonces, le agregan estas características, más que todo porque reciente ya la vimos anteriormente, porque dice que el hecho que va a contar debe haber sucedido hace poco. Bueno, eso no es reciente, ¿no? En lo trascendental, dice que la noticia debe mostrar una información importante para la sociedad. Bueno, esto como, esas características están como sintetizando muchas, ¿no? De las que vimos anteriormente, por ejemplo, la oportunidad, el tema, cuando hablamos aquí de prominencia, que debe de provocar mayor interés a las personas, aquí estamos hablando, ¿no? de ellas, de la trascendencia que puede tener.
Paradójica, dice, porque contiene una idea que se opone al sentido común. Bueno, ¿por qué se puede poner al sentido común? Por el hecho que estamos informando en ese momento. En el caso que yo les decía del accidente, ay, pueden decir, chica, pero esa calle es recta y ni cómo pudo tener el accidente esa persona, si ni curvas hay ahí, puede decir uno. Entonces, digamos que lo habría a la persona, al lector, a formarse un criterio propio. Y dice que es estremecedora porque causa sobresalto ante algo imprevisto. Yo me les dije, dependerá del receptor, ¿no? Del receptor al que esté llegando la noticia, porque si A o B motivo tiene relevancia una noticia, ya sea de carácter social, de carácter económico, de carácter político, etc. A todos nos va a impactar de diferente forma. ¿Por qué? Porque tenemos diversos intereses, ¿verdad? Entonces obviamente no se va a mantener igual el impacto en cada uno de los lectores de la noticia. Bueno, vamos a continuar con otra cuestión muy importante que es el reportaje periodístico. Ojo, aquí estábamos viendo la noticia anteriormente, ¿verdad? Vimos sus elementos, vimos sus características, vimos cómo se construye, etcétera, ¿no? Y ahora vamos con el reportaje periodístico. Y vemos qué es el reportaje periodístico. A ver, dice que el reportaje es un artículo en el que se plasma el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. Bueno, para hablar específicamente, ¿no?, de una cuestión que está como muy en boga ahorita con todas las redes sociales, los noticieros digitales, así como televisivos y escritos, acerca de esta investigación que realizó el Faro, ¿no?, que el gobierno actual también ha negociado con pandillas. Entonces, ¿qué es lo que argumenta el Faro? De que ellos han investigado, sus periodistas han investigado para poder decir esa noticia. Dice que el punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o constituyeron noticia y que mantuvieron vivo aún el interés sobre ellos. El periodista intenta reunir datos, reconocer causas, presentar antecedentes, analizar las consecuencias, contraponer puntos de vista diversos, confrontar diferentes interpretaciones, conocer las opiniones de los protagonistas o de los testigos de los hechos. Y todo con el fin de ahondar, cuando sea posible, en el problema objeto del reportaje para dar una visión de él en todas sus facetas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no hablamos de actualidad como estábamos hablando en la noticia. ¿Se acuerdan que una de sus características es que debe ser actual y debe ser constante? O sea, debe decir que es como que ahora pasó, ahora nos interesa. No. El reportaje periodístico recoge hechos pasados que todavía tienen trascendencia en el presente y obviamente en el futuro. Entonces se caracteriza por llevar a cabo todo un método investigativo. O sea, recolecta datos, clasifica datos, expone los datos, grafica los datos. Entonces, el reportaje se sustenta con pruebas, con documentaciones, con todo lo que le permita sustentar su reportaje. ¿Cuáles son las características? Son dos. Como género periodístico, son dos: exhaustividad y objetividad. ¿Qué significa la exhaustividad en el reportaje periodístico? Bueno, dice que debe de esforzarse el periodista o quien esté recolectando los datos en reunir la mayor cantidad de datos y testimonios representativos a su alcance con el fin de transmitirlos al público una vez organizados. Entonces, aquí está Clarita. Bueno, vamos a poner aquí el nombre Clarita. Clarita está recolectando datos. A ella lo que le interesa es tener datos para poder graficarlos y de esa forma poder ya estructurarlos en un reportaje y decir, llevamos 5 semanas investigando tal tema y tuvimos como resultado tal cosa. Dentro de esas 5 semanas visitamos a personas, conocimos el territorio, nos hicimos pasar por clientes, etcétera, ¿no? Pueden ser cualquier tipo de acciones, pero deben investigar, deben de buscar, digamos, la veracidad de esa información, pero deben de documentarla. Entonces puede involucrar otros aspectos también, por ejemplo, la transición en el tiempo, digamos,
el trabajo de campo, el trabajo de territorio, ser parte incluso de la recolección de datos, ¿verdad? Y entonces dice que esta exhaustividad en los temas hace que el reportaje necesite un espacio mucho mayor que cualquier otro género periodístico. Aquí no estamos hablando, cuando dice que un espacio, no estamos hablando de tiempo, ¿no? Necesita más tiempo para poder hacerlo, para poder estructurarlo. ¿Por qué? Porque no es algo de la noche a mañana, porque estamos diciendo aquí clarita, para poder graficar esos datos, ha pasado 3 semanas yendo a instituciones, y no solo ella, sino que todo el equipo de trabajo de ese reportaje, digamos, el camarógrafo, el redactor, no sé, pueden ser cantidad de personas que dependerá del tema que se esté investigando, ¿no? Y obviamente, pues la característica de objetividad es la segunda, porque ya dijimos que aunque la persona se incorpore a la recolección de datos, se interese por la investigación del tema y se interese también por llegar a la verdad real, no material, ¿no? La verdad real debe ser siempre objetivo. No debe perder vista la objetividad, que no debe ser él hablando, pues no, porque si no se sesga ese reportaje, porque ya es la visión de él, ya es el pensamiento de él, ya no es con base al estudio. Él puede tener su criterio propio. Como personas nos formamos nuestro criterio propio, dejaríamos de ser seres racionales si no lo hiciéramos, pero ese no es su trabajo. Su trabajo no es pensar como el periodista Mario Casas, pongámosle, ¿no? Para acordarnos de un autor. Pongamos, no es su trabajo pensar como Mario Casas, su trabajo es pensar como el periodista de X medio de comunicación. Entonces, que está encargado de realizar un reportaje acerca, un ejemplo de las drogas, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tienen las drogas? ¿Qué consecuencias? O sea, ¿cómo saben de que en el país se trafica X droga? ¿Cómo pueden tener acceso a ella? Entonces, todo eso tienen que pasar ellos en ese proceso. Si entrevistaron a una persona que vende drogas, ¿por qué lo hace? ¿Qué beneficios le trae? ¿Qué perjudicialidades le caen? Si ha estado preso por eso. Un ejemplo, o sea, deben ser tan amplios los temas que pueden abarcar un reportaje de un tema tan corto, por decirlo así, pero que es de mucha trascendencia, es de mucho impacto. Entonces, a mí me gusta leer en la prensa gráfica, creo que si mal no recuerdo, los días domingo hay un apartado que se llama Séptimo Sentido. Entonces, Séptimo Sentido se caracteriza por hacer como cada semana, o no sé si es cada semana, pero yo creo que sí, un reportaje. Entonces, ahí tocan diversos temas, como por ejemplo la delincuencia, por ejemplo la drogadicción, la prostitución, temas de interés social, temas que perjudican a la sociedad, porque nadie está exento de pasar por cualquier tipo de situación. Todos alguna vez hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, si no ha sido violencia física, que es violencia sexual, simbólica, etcétera. Un montón de cohesiones que entran dentro del espacio del reportaje periodístico. Entonces, ahí vamos, ¿no? Con esas dos características que deben ser las fundamentales para esta persona que trabaje en un reportaje. Y bueno, nos viene la pregunta, ¿cómo se hace un reportaje? Bueno, primeramente vamos a definir el tema de investigación, y en esa primera instancia es necesario realizar una lista de temas posibles. Bueno, aquí estamos hablando de hacer como una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en quiénes van a ser mis receptores, a quiénes van dirigidas mi investigación, cuál va a ser como mi muestra, digámoslo así. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de las drogas. Ya definí el tema de investigación por medio de una lluvia de ideas que yo hice con mis colegas, con mi equipo de trabajo, y nos enfocamos, digamos, pongámosle así un tema polémico, el aumento de la drogadicción en tiempos de pandemia y post-pandemia en El Salvador. Ya definí. Bueno, ¿cuál es mi segundo punto? ¿Cuáles son mis fuentes de información? ¿De dónde yo voy a recuperar mi información? Bueno, voy a recuperar mi información de la PNC, porque específicamente de la División Antinarcóticos. ¿Por qué? Porque ellos son los que han realizado, digamos, incautaciones de droga,
requisas de droga, han tenido información de que en X lugar están vendiendo o de que es personas tráfico de droga, etcétera, hicieron cuántas detenciones en los meses de la cuarentena. Entonces, todo eso les va es una fuente de información que les va a ayudar a documentar para cumplir con la selección de las fuentes de información. Entonces, si en la fuente de información yo digo, vaya, tengo la información que me brinda la PNC, tengo la información que me brinda el MinSal, que es el Ministerio de Salud, porque ha aumentado, digamos, las personas que han sido ingresadas por intoxicación, un ejemplo. Tengo el reportaje del 911 de que han habido más llamadas de emergencia porque a las personas se han llamado quejando de que, por ejemplo, su vecino está golpeando a la persona. Tengo del reportaje de los juzgados de familias que han aumentado la violencia intrafamiliar en los hogares. Tengo la información de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, que han hecho estudios también acerca de este impacto. Por ejemplo, bueno, todas esas son mis fuentes de información. Ya, entonces, pero ¿qué pasa? No todas mis fuentes de información me van a servir, porque aunque todas puedan tener alguna injerencia con el tema, pero no todas tienen que ver con mi tema de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Entonces, el tercer paso es selección y análisis de las fuentes de información. Yo digo, bueno, la de la PNC me sirve, la del MinSal me sirve, la de las organizaciones me sirve, no me interesa mucho la del juzgado, etcétera, un ejemplo, ¿no? Y bueno, paso a la cuarta fase, que es la determinación de las áreas más débiles en la información. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber en cuáles áreas ha demostrado más debilidad la documentación que yo tengo. Dice que en el punto anterior ya han detectado cuáles son los tópicos que han tenido mayor cobertura. Ahora nos toca determinar qué aspectos se han eledido, tratando de determinar las causas de esa situación, dándoles la cobertura necesaria para otorgar la originalidad a tu exposición. Porque obviamente usted no va a hacer un copy-paste de los datos de PNC, de los datos del MinSal. No, debe haber una interpretación de esos datos, debe haber un estudio de esos datos, se debe confrontar también esos datos. Entonces, vemos como esa área débil a fortalecerlas para poder incorporarlas a nuestra investigación del reportaje. Y bueno, en un dado caso que haya personas entrevistadas, que por lo general en un reportaje lo hay, o digamos una figura en específica, elegimos a los entrevistados. Si yo estoy diciendo que mi tema es el impacto del uso de drogas en la época pandémica y postpandémica, bueno, digamos un ejemplo, voy a entrevistar al ministro de Salud. Entonces dice que voy a elegir a los entrevistados a partir de la información que yo tengo y debo de realizar una lista de posibles entrevistados. ¿Quiénes pueden ser posibles candidatos? Bueno, digamos algún subinspector de la PNC, el ministro de Salud, algún juez de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Al procurador, etcétera, ¿no? Pueden ser ejemplos de personas que podrían como tener injerencia en nuestro tema ejemplificativo. Dice que debo contactar la entrevista y preparar una pregunta previa. Entonces, yo preparo una minuta de preguntas. Mire, señor ministro, esas preguntas son que yo le voy a hacer referente a ese tema porque yo sé que usted tiene una agenda apretada y, ¿verdad? Para ser más objetivos con el tiempo, ya le muestro. Entonces, la persona mentalmente viene preparada para un catálogo de preguntas que usted le va a realizar. Entonces, dice, bueno, me da otra indicación. Debemos cerciorarnos que nuestro entrevistado sea accesible, por lo mismo, ¿verdad? Por la gente de algunos funcionarios, que algunos funcionarios puedan que den entrevistas también, si no son como para beneficio de ellos, si son como muy comprometedores las preguntas que le van a realizar, todo dependerá de la accesibilidad del entrevistado, ¿no? Y bueno, dice que se realizan las entrevistas y se ordenan los datos obtenidos de acuerdo a la trascendencia. Selecciona los elementos más significativos para tu trabajo, utiliza un criterio de coherencia entre la información que has obtenido a través de las entrevistas y el objetivo de tu reportaje. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un cruce de datos con la información que yo ya tengo, con todo lo que yo he recopilado, con la información que me dan los, digamos, estos personajes de las instituciones, ¿no? ¿Cuál es la percepción de ellos respecto al tema que estamos investigando para nuestro reportaje?
Y bueno, dice que pasamos al sexto punto, que es la planificación, la estructuración y redacción. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este punto? Bueno, vamos a estructurar toda la información que tenemos. En ese cruce de información con lo recolectado de nuestras fuentes, como por lo dicho por las personas entrevistadas. Por ejemplo, podemos hacer el cruce de que, mire, aquí se contradice, ¿verdad? Porque usted me dice que no ha habido mucho, pero los datos dicen otra cosa, ¿verdad? Entonces, hacemos como ese cruce de información para ver quién me está reflejando los datos y quién me está diciendo el titular de la institución. Y como sexto punto pasamos a la revisión, ¿no? Que es muy importante. Dice que se revisa el reportaje una vez escrito, se chequean los datos bibliográficos y aquellos entregados por los entrevistados. Tienes que revisar la fidelidad de la información poniendo mucho cuidado al momento de citar la fuente. Se junta el material fotográfico complementario, se incluye toda la documentación gráfica recopilada para darle un tono atractivo. Entonces, ya es como las citas al pie de página, con qué formato lo voy a hacer, ya como cuestiones de forma, ¿no? Con qué tipo de letra, qué es más importante, qué debe ir aquí como en negrita, en cursiva, en mayúscula, ejemplo. Son cuestiones como ya de forma con el objetivo de que vaya excelente de forma estética. Aquí les tengo un ejemplo, ¿verdad? De un reportaje. El viejo y el cine. Y tenemos como una figura emblemática de las películas de Disney y que ha hecho como disfrutar a personas mayores como a niños, ¿verdad? Toda la familia. Y aquí nos dice pues que el cine a veces trata de reflejar la realidad. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que toca el tema de App? El tema de App, la película, perdón. La película de App, que es una película de Disney, retrata la vida del señor Frederick. Entonces, este señor Frederick fue casado un tiempo y su esposa Ellie no pudieron tener hijos. Entonces, los dos llegaron como solo viejitos, ¿no? Llegaron solitos a viejitos. Nunca tuvieron como una familia. Y bueno, hay que entender de que él, después de que su esposa murió, él se vuelve como un poco más retraído y digámoslo así, como que está deprimido. Entonces llega el niño, no sé cómo se llama, ay, se me olvida el niño, pero no sé, el niño gordito que es Scout, se me olvida. Bueno, llega ese niño y los contagia de su alegría y se embarca con una aventura con él, ¿no? Entonces, como el sueño de su esposa era visitar las cataratas del paraíso, no me acuerdo cómo se llama en la película, pero él decide hacerlo porque era como un sueño que tenía como con su esposa y él lo hace. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí está reflejando cuestiones de la vejez, de la soledad de las personas mayores, de cómo esas pueden quedar solas a la intemperie sin la protección de nadie, ejemplo, ¿no? Y cómo un viaje le vuelve una aventura, le vuelve como la alegría, la vida, las ganas de seguir esforzando, disfrutando de los días que le quedan. Entonces, digamos que lo ven así como en ese reportaje, lo ven así, ¿no? Como que le devolvió, esa aventura le devolvió como la alegría al señor Fredrickson. Y se vuelve como muy amigo de Kevin, y que es el pajarito, y del niño, ¿verdad? Que es Boy Scout. No me acuerdo cómo se llama. Y bueno, vamos a otro tema muy importante, que es más cortito. Ya vamos a ir terminando para que no se me aburran. Los textos publicitarios. Los textos publicitarios los vemos como en todos lados, ¿no? Estamos sumamente bombardeados por estos publicidades de hoy en día en las redes sociales, en la televisión, en YouTube, en todos lados. Bueno, ¿cuál es la definición? Me dicen. La definición de los textos publicitarios según la RAE dice que es la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios. Pero dice que también es una forma de comunicación en la que predomina la apelación. Oiga, muy bien, eso va a ser muy importante más adelante porque vamos a hacer un ejercicio. Predomina la apelación al receptor. Su finalidad es la venta de objetos y servicios, pero en esencia y sus resultados van más allá de la actividad comercial. Difunde valores ideológicos y sociales y contribuye a crear la llamada cultura de masa. ¿Qué es la cultura de masa? Bueno, es la oferta y la demanda. ¿Qué hago yo con un texto publicitario, con una publicidad, con un comercial súper bonito? Yo creo la oferta, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hago con el anuncio publicitario? Yo estoy provocando la demanda. Pan hecho con leche, Bimbo, ¿verdad? Entonces cuando vemos así, ay, qué rico se ve eso, ¿verdad? Y se nos antoja un sándwich ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos apelando al receptor. Estamos como provocando sensaciones, sentimientos, emociones. Y puede ser una cosa, yo me acuerdo que cuando era pequeña íbamos con mi abuela al parque y siempre hacíamos sándwich para llevar al parque. O cuando íbamos de excursión con mi abuela nos hacía un gran rimero de sándwich y relacionamos el pan Bimbo con actividades que hemos vivido, con recuerdos, con familia, con momentos. Entonces, ¿qué pasa? Están apelando a mis emociones para comprar, para poder consumir el producto. Entonces, bueno, esa es una de las finalidades de los textos publicitarios. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad básica del mensaje publicitario es la persuasión, es decir, el discurso empleado, tipos de información, denotativa, connotativa, y aunque la mayoría de los casos sea esta la última connotativa, significa que están apelando a mis emociones. Por un lado, dice que se nos informa del objeto que se pretende vender, se muestran sus cualidades y se invita a un acto de compra posterior, que es la denotación, ¿verdad? Me conmueven y me dicen compra. Me conmueven y me dicen compra. ¿Verdad? ¡Qué calor!, ¿verdad? Date una heladita y sale la Coca-Cola, ¿verdad? Para disfrutar en familia. Entonces, ¿qué me dicen? Apelan a una situación real que está pasando. Está haciendo súper calor. Compra, refrescate con Coca-Cola, un ejemplo, ¿verdad? Y dice que por otro lado se reflejan pautas de conductas. Se asocia el producto con determinados comportamientos, modas, conceptos de belleza o éxito. Estamos hablando de la connotación. Comportamiento, sentimientos, emociones, la parte connotativa. ¿Verdad? Bueno, en el comercial de Coca-Cola salen ahí como personas de fiesta y dicen, uff, qué calor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Emoción, comportamiento, sentimiento. Refréscate con una Coca-Cola denotativa, ¿verdad? Me están incitando a comprar su producto. Y aquí aparece esa publicidad del agua cielo que dice, dale la vuelta al calor, hidrátate. Y me presentan ahí como la playa, y yo digo, ay, sí es cierto, en la playita hace mucho calor, y pensamos como en esa agua está sudando, ¿verdad? Por fuera del envase, y decimos, uy, qué rico estar en la playa, y así, ¿verdad? Entonces ya estamos exportándonos a esa emoción, a ese sentimiento de estar en la playa, ¿verdad? Entonces yo digo, ay, sí, quiero una Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque me han persuadido de comprar su producto. Bueno, ¿cuáles son las características de estos textos? Y vamos a ir terminando, chicos, ya poquitas láminas nos faltan. Bueno, las características de los textos publicitarios dice que el receptor siempre es colectivo. Ojo, puede ser sectoriado, pero es colectivo. ¿Cuándo puede ser sectoriado? Por ejemplo, un anuncio, un texto publicitario de mecánicos, perdón, del cambio de aceite o de llantas. ¿Para quién va enfocado? Para los mecánicos, para los que tienen vehículos, etcétera. Por ejemplo, un producto que es para el cabello de las mujeres, Pantene, ten listo como siempre cabello. Entonces, es para la colectiva, pero es sectoriado, ¿no? Va dirigido más a un producto. Los Pampers, por ejemplo, Pampers de niño, Pampers de adulto. Entonces, sí es colectivo, pero es para un sector específico, para un sexo, para, digamos, el dueño de una empresa, para el dueño de un taller, para el que tiene vehículo, etcétera, ¿no? Puede ser sectoriado. Dice que combina diferentes registros idiomáticos. Según el tipo de receptor, pueden ser niños, adultos, jóvenes, así. Cualquier texto publicitario debe estar adaptado al público que va destinado. Pues ya les decía yo, ¿no? En la sectorización del receptor del producto. Entonces, son estudiantes. Todos los años vemos que el Issues, el Pardot sacan como sus comerciales de los nuevos estilos de calzados, ¿no? Entonces, todas las niñas queremos los nuevos estilos porque los nuevos estilos nos van a permitir estar de moda, estar en la onda, estar como en el chambre con la otra niña y decir, oh, tú tienes este estilo, yo tengo el otro. Entonces también nos incita a la compra de forma sectoriada. Dice que se emplea el lenguaje como una función apelativa o connotativa. Sabemos que apelativa es emociones y connotativa es comportamiento de compra.
este comportamiento de compra con nativa, ya que se quiere captar la atención del receptor y provocar en él una reacción. O sea, la reacción de, ¡ah! Yo quiero esa Coca-Cola bien helada, ¿verdad? O, ¡ay, qué chivos esos zapatos! Yo los quiero para empezar el año, ¿verdad? Entonces, están como metiéndonos como esa necesidad de consumo y así, ¿verdad? No obstante, dice que también pueden aparecer otras funciones como la fática y sobre todo la poética, pero se usa menos ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Dice que emplea un lenguaje connotativo para sugestionar al consumidor, quien asocia el producto con una serie de valores. Juventud, belleza, bienestar, poder, elegancia, y ahí le podemos incluir muchas más. Por ejemplo, la salud, el deporte, digamos la estética, perdón, etcétera. Entonces ahí dependerá del objetivo del producto. Dice que el anuncio debe ser breve y conciso. Bueno, obviamente es caro un texto publicitario, ¿no? Una valla, un cartel, ejemplo, y se pagan impuestos a la alcaldía, depende de dónde esté ubicado, también se le paga uso de suelo, uso de aire, por ejemplo, en las pasarelas que ustedes ven. Esa es como la publicidad que hay en las pasarelas, deben de tener autorización de la alcaldía, deben tener autorización de seguridad vial, pues sí que no vaya a ser como muy fuerte y vaya a provocar en los conductores algún tipo de interferencia con su vista y vaya a haber un accidente en masa. Entonces todo eso va enfocado ahí, ¿no? Entonces debe tener un propósito y ese propósito no debe de perjudicar a la población. Dice que se utilizan diferentes códigos según el medio de comunicación al que se va a insertar el anuncio. Por ejemplo, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, obviamente va a ser diferente. En la radio, pues, el mensaje dice que es principalmente lingüístico, sea de forma verbal, con el uso de palabras. ¿Por qué? Porque solo se percibe por los sentidos. En cambio, en la televisión predomina la imagen, el movimiento, el lenguaje oral y musical también son influyentes. En la prensa escrita, se suele combinar la imagen fija y el lenguaje verbal, al igual que el texto. La imagen es más connotativa, es decir, tiene significados afectivos, o sea, de comportamientos, recuerden. Y dice que los textos publicitarios se caracterizan por el empleo de slogans, que están formados por una o más frases breves, que impactan y son fáciles de recordar. Bueno, déjenme decirle que esta parte de eslogan está calificado como signos distintivos. Los signos distintivos son partes de una empresa. ¿Qué les puedo decir? Un signo distintivo que sea así como, bueno, por ejemplo, super selectos. No sé cuál es el logo de super selecto porque no le pongo atención, pero puede decir, un ejemplo, El Salvador avanza con super selectos. Ese puede ser su eslogan. Entonces, ¿qué pasa? Ese eslogan es propio de Super Selecto. Usted en la televisión va a escuchar El Salvador avanza y usted dice, es de Super Selecto. Pero van a anunciar las ofertas del día. Entonces ya le pongo atención. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor asocia ese eslogan con la empresa, con el producto. Entonces, por ejemplo, ¿qué otro? Yo realmente no veo televisión, así que no me acuerdo de mucho, pero digamos de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola dice, disfruta la vida en familia. Entonces, y sale la musiquita, entonces yo digo, Coca-Cola, es el anuncio de Coca-Cola. Entonces, ¿qué hacemos? Asociamos, digamos, los ruidos, bueno, los sonidos, no ruidos, los sonidos, el eslogan, digamos, algún tipo de imagen a un producto. Por ejemplo, en diciembre, el típico osito polar, ¿se acuerdan de Coca-Cola? O que sacaban vasos promocionales, entonces era como que un asocio específico al producto, a la Coca-Cola. Y este eslogan es parte de la empresa. ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos del lenguaje publicitario? Bueno, se caracterizan por ser tres y están divididos en tres niveles, el fónico y el gráfico, el morfosintáctico y el léxico-semántico. El fónico y el gráfico, bueno, es uno solo. Los recursos fónicos se refieren más que todo a la cuestión del sonido, digamos la música, el aspecto de fondo, todo ese tipo así. El gráfico, bueno, más que todo así como la publicidad, que tiene que ver más con imágenes, etcétera. Así.
morfosintáctico tiene que ver más que todo con la lingüística. Entonces, cómo juegan con las palabras, el uso de los verbos, la función apelativa de ese lenguaje, cuál es, digamos, la forma en que estamos diciendo las palabras, el uso de dos lenguajes, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de ese comercial de Open English que le decía, what do you mean? Le decía no me acuerdo, el que era como pelo, que tenía cabello, le decía, what do you mean? Y el otro le respondía y le decía, éxito. Entonces, ese tipo es un lenguaje más morfosintáctico porque está apelando a la lingüística, al uso de dos tipos de lenguaje para dar a conocer su producto, ¿no? Entonces, y usted, ese éxito, usted hasta memes hacía, ¿verdad? Ese tipo de comerciales y se relacionaba, usted sabía que era de Open English, esa persona, ese tipo de lenguaje era de Open English, ¿no? Entonces se relacionaba mucho con él. Y el nivel léxico-semántico que tiene que ver con la combinación lingüística que va transformándose en el idioma, es lo que yo le decía, ¿verdad? Entonces aquí nos dice la incorporación de extranjerismos, como por ejemplo, ok, te doy un ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, ahora casi todos los nombres los ponen en inglés, por ejemplo, shopping center. Vaya, shopping center es centro de compras en español, pero o sea, nosotros lo decimos, vamos al shopping, o sea, o vamos a, ¿qué? Vamos al mall. Entonces, eso es como tipo de extranjerismo que adoptamos como lenguaje propio. Entonces, ahí estamos jugando con un nivel léxico-semántico, porque estamos hablando, es una mezcla de lingüística y escritura, ¿no? Por ejemplo, ese de, quiero ver, otro muy conocido puede ser de qué. No se me viene a la mente otro, pero sí, digamos, en eso es como empresas grandes que utilizan mucho la incorporación de otras lenguas a su marca. Entonces, y la asociamos obviamente con ellos, ¿no? Y así, chicos. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Vamos a ver, las conclusiones son que hemos visto tres temas fundamentales, chicos. Uno de ellos es la noticia. ¿Ok? La noticia. ¿Qué es la noticia? Bueno, es un hecho de actualidad. Quedémonos con así. Es un hecho de actualidad que tiene por objetivo comunicar, ¿verdad? Un hecho novedoso y que debe ser realizado con objetividad y veracidad. ¿Cómo se construye una noticia? Bueno, son 6 preguntas fundamentales. ¿Qué pasó? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué sucedió? Una fundamental. Características, tenemos un montón, pero entre ellas está veracidad, objetividad, claridad y brevedad. Quedémonos con esas. ¿Cuáles son los elementos de la noticia? Epígrafe o antetítulo. Título, bajada o subtítulo, entradilla y cuerpo de la noticia. El reportaje periodístico, ¿qué es? Es un artículo que se plasma, que es el resultado de investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. ¿Cuáles son sus características? Son dos, fundamentalmente dos, exhaustividad y objetividad. ¿Cómo se hace un reportaje? Tenemos 7 elementos de cómo hacer un reportaje. Definir el tema, seleccionar la fuente de información, determinar las áreas más débiles de la información, seleccionar los entrevistados, planificar y estructurar la redacción y la revisión del reportaje. Los textos publicitarios, ¿qué son? Es la divulgación de noticias que tienen carácter comercial con la finalidad de atraer posibles compradores, espectadores o usuarios. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, principalmente es la persuasión. Es apelar al receptor a la compra de un producto. Bueno, ¿cuáles son las características? Efectivo, hay diferentes registros, hay una función apelativa y hay un uso del lenguaje cognitivo, es decir, que tiene la finalidad de persuadir nuestro comportamiento de compra. Y se pueden clasificar en 3 niveles de lenguaje que existen en un texto publicitario. Uno de ellos es el fónico y el gráfico. El fónico tiene que ver con los sonidos y las imágenes. El morfosintáctico tiene que ver con la lingüística y el léxico semántico tiene que ver con los que suben un lenguaje al momento de adaptarse
un texto publicitario. Bueno, chicos, las conclusiones. ¿Tienen preguntas? Podemos hacerlas en este momento. ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces voy a hacer preguntas. Yo, está bien. Alberto, ¿tiene preguntas? Voy a encender su micrófono sin ningún problema. Hola, Roberto. Alberto, perdón. Brian, Daina, Ernesto, Guadalupe. ¿Tienen preguntas? Las podemos hacer. O si no, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño ejercicio con lo que hemos visto ahora, ese día. Y nos preguntan, ¿qué es la noticia? Tiene toda la razón. La noticia es el literal A. Dice que es un relato breve que se refiere a un hecho de actualidad de forma breve y novedosa y sin mostrar el punto de vista del periodista. Entonces venimos y subrayamos la respuesta correcta. Margarita, Ahora sigues compartiendo la pantalla. ¿Sí? Es que no puedo verla. Sí, sigo compartiendo. No necesito teléfono. Sí, ya se puede ver otra vez. Ya, ok. No sé qué había pasado. Okay. No hay problema. Bueno, estamos haciendo este ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué es el reportaje? A ver, díganme, las que pusieron atención. ¿Qué es el reportaje? Claro, es la B, ¿verdad? Porque el reportaje es un artículo que se plasma del resultado de investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. Dice que su punto de partida son los hechos que constituyen o constituyeron una noticia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la noticia? La veracidad, la objetividad y la actualidad. Esas son las tres fundamentales de una noticia. Y la pregunta 4 nos dice, ¿cuál es la función del lenguaje que predomina en la imagen publicitaria? Te dijimos, la apelativa, porque tiene la finalidad de crear una emoción en mí para poder consumir el producto que están anunciando, ¿verdad? Por si no lo ven aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es el elemento de la noticia donde se da el resumen de la misma? A ver, titular. Es el titular, ¿verdad? Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. Es un gusto estar con ustedes. Si nos tienen preguntitas, pues damos por finalizado esta exposición, así que ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden participar en todos los foros, la verdad es que son materiales que ustedes tienen a disposición con el objeto de que ustedes puedan prepararse para tener un resultado, el resultado que ustedes están esperando en el examen de admisión de la Universidad de El Salvador. Recuerden que todos pueden hacerlo, todos tienen las habilidades para poder hacerlo y es solamente de que seamos responsables y dedicados en algunos puntos, ¿verdad? Así que yo agradezco a los que han estado presentes y ha sido un gusto. Me despido y siempre estén pendientes de las participaciones de los foros, ¿verdad? Y adelante con su preparación. Ha sido un honor estar con ustedes. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches, Brian. Ha sido un gusto, ¿verdad? Pasen buenas noches.